¿Qué tal, amigos de UMESIT Radio? Hoy estamos en Tecnología en Acción, tu facultad te informa, arrancando ahora sí de lleno nuestro programa. Hoy se encuentra con nosotros el profesor Denis Serrano, nuestro copresentador Osiel Torres y el presentador Ricardo Camarena. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias Lynn. Osiel, bueno, hoy le damos la bienvenida al profesor Denis Serrano, un docente nuevo en la facultad que nos va a acompañar hoy presentando sus expectativas, sus conocimientos, experiencias y sobre todo dando a conocer todas sus vivencias en el campo profesional de cara a el nuevo ciclo de clases que empieza el 27 de febrero. Osiel, ¿cómo has estado? Bueno, sí, buenos días, buenas tardes a la hora que nos vayan a sintonizar. Bastante bien, gracias a Dios, y espero que el profesor también, y Lynn Victoria en producción, y usted, profe Camarena, también, y muchas bendiciones. Bien. Bueno, un saludo a todos, Victoria, profesor Ricardo, Osiel, saludos, de verdad, y primero que todo, feliz año nuevo chino a la comunidad china. Sabemos que hay estudiantes que son de esta comunidad, y feliz año nuevo el día de hoy, así que muchas gracias por la invitación. Profe, ¿cómo está? Hacemos la presentación formal. El profesor Denis se nos incorpora este año a la facultad. Profe, la primera pregunta que le queremos hacer es, ¿cómo llega el profesor Denis Serrano a la UMESIT? Bueno, para ser sincero, mientras que estudiaba lo que era la carrera de docencia superior, acoplara o que tuviera los objetivos reales de lo que es el área de televisión, y mientras que investigaba los planes de estudios y tenía toda esta investigación, porque la verdad es que siempre me ha gustado el área de la excelencia, y encuentro UMESIT, lo revisé sus planes de estudio y vi la adaptación que tenían a los medios de comunicación, fue la parte que me gustó, y ahí es donde comienzo este proceso de ingresar la documentación y todo lo requerido en la universidad. Así es como llego, a través de la investigación, buscando la mejor universidad en esta de televisión. Okay. Cuéntenos un poquito de su experiencia, profe, para enmarcarlo dentro del ámbito profesional, su trayectoria y el ejercicio docente, por supuesto. No, en la parte de mi trayectoria, trabajamos desde muy joven en la parte de televisión, lo que es TVN, como de medio de comunicación. Comenzamos trabajando como de la posición más baja hasta ir subiendo poco a poco, conociendo todo lo que es el aspecto de la producción, y trabajando desde lo que era el área de, por decirlo así, de producción nacional, también la parte de ingeniería. Entonces, no solamente la área técnica, sino también la área logística. Y fuimos desarrollándonos a través de ese tiempo que estuvimos en los medios de comunicación, pero nunca nos salimos de ahí, de nuestra área. Siempre nos mantuvimos, incursionamos en lo que eran los aspectos institucionales, y ahí fue también que en la parte de, ¿cómo se llama?, de producción, siempre, porque ahora las instituciones y las empresas privadas están ejerciendo ese papel de producción en sus áreas. O sea, ya no es un tema solamente de medios de comunicación, es un tema institucional, es un tema del área de corporativa. O sea, ya el estudiante tiene muchas áreas hacia donde desempeñarse en esta materia. Profe, entonces, aquí es donde vinimos. Sí, no, tranquilo. Profe, de los dos invitados que tenemos acá o participantes, Lynn Victoria, Osiel Torres, ambos son o han sido estudiantes de la carrera. Lynn es egresada, graduada, y Osiel es estudiante actualmente. Es más, Osiel está ahorita mismo en su curso de seminario de especialización. Entonces, no sé, Osiel, desde el punto de vista tuyo como un estudiante activo y Lynn como graduada, ¿qué quisieran consultarle al docente sobre ese rol profesional del productor audiovisual, que a veces está como diseminado en muchas áreas? Entonces, como para concretar, y no sé cómo podríamos aterrizar en ese concepto. No sé, Lynn, Osiel. Bueno, sí, primero que todo, saludando al profe ahora de manera de acá, de entrevistarlo. Yo creo que es un poco complicado, porque ya 3 clases de seminario que he tenido con él de 6, 2, 3 horas, yo creo que ya
lo conozco bastante. Cualquier duda que tenemos ya se le he preguntado, todo lo que conlleva ser productor audiovisual. Y bueno, más allá de todo lo que conlleva ser un productor audiovisual, el perfil, la manera, yo creo que todo lo hemos conversado con el profesor. Por ahí preguntarle unas cositas como que cuando comenzó, que es lo más curioso que se me viene a la mente, porque ya sé muchas cosas del profesor que nos ha explicado durante todas estas horas de los jueves. Profe, cuando usted entra al mundo de los medios de comunicación, su primera experiencia, ¿cómo fue? ¿Estaba nervioso? ¿Cómo le fue? ¿Tuvo errores? ¿No tuvo errores? ¿Lo supo manejar? ¿Cómo lo supo manejar? ¿Cómo se desempeñó en su primera experiencia dentro de un medio de comunicación? Cuando iniciamos, saludos a los estudiantes actualmente. Cuando iniciamos lo que es la carrera de los medios de comunicación y comenzamos como practicante, de inicio fue en un programa que se llamaba, ustedes deben de tener memoria de él, que era Buenos Días, ¿verdad? Entonces, Buenos Días inicia y para mi virtud, por decirlo así, o para mi provecho, que Buenos Días estaba arrancando como programa desde la parte pre. O sea, desde que se estaba creando la idea. Y inicio en esta área profesional y voy conociendo, como lo he dicho a mis estudiantes en clase, voy conociendo todos los aspectos que conllevaba una producción, y no solamente se enfocaba en la creatividad, sino que nos enfocábamos también en área administrativa, en área logística, porque la producción no es, como he hablado con ellos, no es tomar una cámara y grabar sin sentido. La producción va más allá, la producción lleva creatividad, la producción lleva algunos aspectos técnicos y ¿cómo se llama? Y ahí donde tú le integras tu toque, ¿verdad? Entonces, inicio en esta carrera, en esta área de Buenos Días, y fue como conocí todos los aspectos relevantes antes de un programa, porque por lo general, cuando ya tú llegas, ya está el formato hecho. Llegas a un Hello, ya está el formato hecho. Llegas a un Calle 7, está el formato hecho. Entonces, ahí se estaba armando ese estilo de revista. Ahí es donde entramos, conocemos sus aspectos, y por supuesto, si nosotros entramos con una idea pensando de cine, tenemos algunos aspectos cineastas que queremos implementar en la televisión, y cambia, porque lo que ocurre con la televisión es que es mucho más rápido y el tiempo es el factor relevante. Entonces, esa es la parte en donde nosotros nos dimos cuenta, ok, mi educación fue basada en cine y yo tenía todo el tiempo para hacerlo, pero resulta que es televisión y es mucho más rápido. Entonces, cuando me convierta en docente, quiero llevarles a mis estudiantes este aspecto. La televisión, los medios de comunicación, las radios son veloces y el tiempo no se detiene, y tienes que estar ahí con la información, con toda esta información necesaria para cubrir el tiempo, porque si no se va a ver un bache, se va a ver algo como que no estaban preparados. Entonces, esa fue la parte en que al inicio hubo como un choque conmigo y dije, no, tengo que prepararme. Ya les digo, cada vez que hay una crisis, uno tiene que buscar la forma de demostrar que uno se puede superar más allá. Y ahí fuimos superando, fuimos adaptándonos y quedamos en los medios de comunicación ya trabajando. Bueno, qué bueno escuchar la experiencia. Disculpen que antes pues no pude contestarles en el momento, tenía mucho ruido de fondo por acá, la legumbre pasó temprano hoy. Y bueno, sí, contenta de conocer pues al profesor Denis, de lo que nos acaba de contar. Creo que es importante que UMECYT cuente pues ahora entre su grupo de profesores y de docentes, un profesor de la calidad del profesor Denis, y con la experiencia que tiene. Cuando hablaba de él me recordó mucho mi práctica profesional, también fue en TVN, y me pasó justamente lo mismo. Cuando llegué a los medios dije, wow, esto no es lo mismo que cuando hacía un cortometraje, cuando grababa una pequeña producción en la universidad. Los tiempos realmente, casualmente me tocó en Hello cubrir esa parte, y de verdad, pues el manejo que se da en los medios es mucho más rápido, saber cómo hacer cambios, reaccionar, y cuando hablo de rápido son minutos, o sea, ni siquiera es que te dan una hora para pensar qué es lo que va a salir. Entonces, definitivamente que es importante tener docentes que también hayan estado en ese plano y que pues tengan esa experiencia para que se la puedan transmitir a los estudiantes. Así que, Osiel, prepárate que cuando te toque, y él que quiere ser casi presentador, profe, así que hay que mandarlo
Ya pulido. O si él quiere hacer de todo, porque él quiere ser presentador, diputado, alcalde, narrador deportivo. Pero bueno, yo creo que eso es importante, que el profesional de esta área tenga muchas facetas, ¿no? Que no se encasille en una sola área. Y bueno, escuchando al profesor Denis, yo creo, y Lynn, no sé si te dio la impresión que te dieron ganas como de regresar al aula de clase, porque siempre es importante tener ese contacto con un docente que tenga esa vivencia en el campo profesional. Que si bien es cierto, toda la parte didáctica, la teoría es necesaria, pero creo que llega más o cala más cuando el docente le transmite esas vivencias y le da esos pequeños datitos que hacen la diferencia y que aterrizan un poco al estudiante en la realidad. Una de las cosas que nosotros, cuando conversamos con el profesor y se le asignaba el seminario de especialización, era que una de las primeras clases que tuviera o intervenciones con los estudiantes era definir el rol profesional del productor, porque creo que muchos estudiantes, cuando ingresan a la carrera, consideran que su rol solamente va a ser, o quieren ser presentadores de televisión, quieren estar frente a la pantalla, y eso no es necesariamente así. Profe, definimos un poquito más ese rol profesional y esas habilidades y destrezas que debe desarrollar los profesionales de esta área. Sí. Los profesionales de esta área tienen que desarrollar la parte administrativa, porque ya les digo, o sea, la producción es todo un evento. La producción no solo pones luces y cámaras, sino que pones todo un evento a disposición, tanto de entretenimiento, educativo, informativo, pero es todo un evento, y ese evento conlleva personal y movilización. Entonces, estar comunicado, estar organizado son uno de los aspectos importantes, y la organización es una de las áreas que el estudiante de esta materia o de esta carrera, sería decir, tiene que tener, como decirlo así, como insignia. La insignia del estudiante de esta carrera debe ser organización, porque si no eres organizado, los errores, como dijo Lynn, los errores van a venir y no vas a tener la capacidad de resolver esos problemas. Entonces, la organización te va a salvar, la organización te va a colocar en el área de los medios como debe ser, y es como he conversado con ellos. O sea, primero están los aspectos técnicos, que hay que conocerlo, la teoría, hay que saber todo eso, porque eso no es menos relevante que lo demás. Pero si me tuvieses que decir a mí qué insignia debe llevar el estudiante, yo le diría, tienen que ser organizados, comunicativos y buenos relacionistas públicos, porque estás constantemente trabajando con mucho personal, trabajas con personas de otros países, vas a tener contactos con gente muy importante, y tienes que ser excelente relacionista público, buen administrador, relacionista público, buen comunicador, porque tienes que comunicar toda la información, no te puedes quedar con nada dentro de ti, no puedes dejar nada a su posición, y el productor de una pieza audiovisual debe ser organizado. Y esos son los aspectos que yo podría decir que van a ser la insignia de cada uno de ellos, y cómo se desarrollen en este aspecto de los medios de comunicación. Y su avance va a depender de eso. Su avance va a depender de lo organizado que sean, de lo comunicativo que sean, y va a depender también de su área de relaciones públicas. Un productor no puede ser una persona aislada, tiene que ser una persona comunicativa y tiene que tener contactos en todas las áreas para cuando se necesiten entrevistas, tengas que tener esas personas ahí que sean adecuadas y que se adapten al estilo o el formato que tú tengas. Por esa parte yo lo defino en esos 4 puntos: organizado, administrador, comunicativo y buen relacionista público en esa área. Así que los estudiantes que piensan estudiar esta carrera o que están en el proceso deben ir organizándose y deben ir planteándose esas ideas primordialmente antes de todo lo técnico, de todo lo teórico, y luego eso viene. Miren que me gusta lo que dice el profesor Denis, porque inclusive escuchaba y todavía se escucha en algunas aulas de clase, el estudiante de producción cree que, bueno, es que yo soy bueno detrás de cámaras, es que yo soy bueno organizando, pero no porque no salgas en la pantalla no significa que no tengas ese contacto social con otras personas del medio, o que te tengas que relacionar con otras personas, y es como lo dice el profe. Y otra cosa que también pues me pasó a mí y me gustaría compartirlas, es que cuando yo llegué al medio como tal,
yo decía, wow, ahora me va a tocar tener que grabar cuántos programas seguidos, y resulta ser que en un canal tienen un camarógrafo asignado por sala o por piso, entonces no es lo que yo de repente en mi cabeza decía, wow, ahora tengo que grabar cuántos episodios seguidos ahí, si no sale, o sea, resulta ser que es bueno saber la teoría, porque al final, pues yo le decía al camarógrafo, es que necesito este plano, necesito esta toma, y si yo no sé la teoría porque nunca la he experimentado o nunca la he trabajado, no voy a saber transmitirle entonces a la persona qué es lo que necesito como productor. Entonces es importante estar compenetrado tanto la teoría como la práctica. Así es, Lynn. A veces, y quisiera compartir esta pequeña anécdota que me ha pasado con el profesor. A lo largo de los 3 años que tengo con 90 minutos, es increíble. Yo conocía la palabra guión, que es lo que se hace, igual que mis compañeros. Ahora nadie en el grupo dice guión, rondado, o sea, cómo las cosas cambian y cómo el rondado, y qué es el rondado, al principio, y es el guión. Ahora la palabra guión desapareció, entonces hay cosas mínimas y pequeñas dentro de la producción que nosotros la tenemos que saber. Y yo creo que es como lo explicaba el profesor, y es muy importante que cuando uno entra al medio, uno no entra de presentador de una vez, uno tiene que ir escalando, tiene que ser paciente, y no solamente por la carita bonita o algo así, tienes que tratar de ganarte el puesto y hacer las cosas de la mejor manera, y de una cosa apoyar en otras. No puedes en el tiempo de producción, puedes apoyar en el tema de dando una idea, en diseño gráfico, y siempre ser como interactivo, coordinación con todo tu equipo de trabajo, nunca tomar una decisión solo. Así es. Así es. Algo importante que veíamos, y hace poco nos pasó el año pasado, todos los años o cada X tiempos hay una actualización curricular. El año pasado tocó hacerle la actualización curricular a la carrera de producción audiovisual, y una de las cosas que nos encontrábamos cuando estábamos con los curriculistas y estábamos con los expertos de las áreas era esos temas, qué materias o qué contenidos nuevos podíamos incorporarle a la carrera para cumplir con el aspecto profesional. Y entraba la figura de la parte administrativa, y muchos decían, bueno, pero es que no es importante porque es una carrera con componentes muy técnicos, pero al final, cuando se hizo el análisis de todo, nos dimos cuenta de que sí era importante, que no solamente es la parte técnica, sino que hay procesos administrativos, los costos, los presupuestos, que es importante que el estudiante de producción audiovisual domine, conozca el manejo de personal, porque al final todo repercute en la parte de lo que ingresa y lo que egresa, y tiene que haber un balance. Una producción, para que pueda ser exitosa, no solamente es lo que se refleja técnicamente, sino también todo lo que involucra, los costos de escenografía, el presupuesto de montaje. Entonces, eso es importante. Y bueno, aquí sí les doy una primicia de que ya el plan fue presentado, y para el próximo año vamos a tener una actualización del plan de estudio de producción audiovisual. Eso significa que los estudiantes que ingresan en el 2022, o si él no se asuste que no le vamos a cambiar el plan de estudio, entran con un nuevo plan de estudio y se incorporan materias nuevas, entran materias que tienen que ver directamente con el área profesional. Entra producción audiovisual 1, entra producción audiovisual 2, entran materias que tienen que ver con semiótica, semiología, también se incorpora. Y en las materias que tienen que ver con producción se ingresan todo lo que son las etapas administrativas de lo que es la producción audiovisual. No se separa como una materia netamente administrativa, sino que se incorpora dentro de los contenidos, porque es un proceso administrativo muy particular también. Entonces, eso se hizo para el año pasado. Para el próximo año, si Dios quiere, ya este año debe estar saliendo la resolución nueva que aplica para el próximo año. Pero es importante saber que los roles o el rol del productor es muy amplio, y el profe, cuando mencionó
las habilidades, las destrezas, se enfocó mucho en aspectos no tanto profesionales, sino personales, como la organización, que creo que muchas personas descuidamos y pensamos que solamente tenemos que tener conocimientos técnicos y descuidamos esos aspectos que son fundamentales. Una persona que no es organizada, una persona que no tiene una buena comunicación, posiblemente va a tener dificultades en el ámbito profesional porque no va a poder relacionarse con el resto del equipo de trabajo. No sé qué opinan ustedes, Josiel, Lynn, profesor Denis. Yo creo que eso es importante porque si no tienes una buena comunicación con tu equipo, es igual que nada, tu trabajo no va a hablar bien de ti, entonces me parece que eso debe ser fundamental. Sí, profesor, bueno, y felicidades, ya le digo nuevamente al UMESIT, porque UMESIT integra y se integra a lo más realista de lo que es el mercado, de lo que es la producción radial y televisiva, y eso fue lo que me trajo aquí, me trajo como un imán. O sea, yo tengo que ir a un lugar en donde se debe enseñar como debe ser, no enseñar otras informaciones distintas. Este lugar lo puede enseñar y ahí es donde me atrae y llegó a UMESIT. Felicidades por meter esta área administrativa, es primordial, es algo que el estudiante va a necesitar, lo va a necesitar mucho, porque el que quiere ser productor va a necesitarlo. Cuando entramos a la área de producción, mientras que practicábamos como estudiantes, veíamos cómo el productor enviaba compras, recibos, información, cuánto vas a gastar, cuánto tienes presupuestado, cuánto de gasolina. Entonces, manejar el dinero no era parte de la educación de nosotros. Entonces, meter esta área de administración es acorde y es lo necesario para el estudiante de producción. Sí, y tengo que felicitarlo. Y uno de los aspectos, como dice la compañera Lynn, es necesario las comunicaciones. El estudiante de comunicación, diseño gráfico, todo lo que tenga que ver con las áreas comunicativas son necesarias. No solo ellos, además los administradores, otras áreas. Las comunicaciones son el punto importante y la pandemia, con esto de la pandemia, ha demostrado que las comunicaciones toman el lugar de prioridad en lo que es nuestras vidas. Entonces, es necesario comunicarse bien, es necesario lo que es ser buen administrador en los recursos, en personal, en maquinaria, en equipo, y eso va a ser primordial para ellos y qué bueno que hayan integrado esta parte administrativa. Sí. Otro de los aspectos que queremos tratar el día de hoy es también dar esa vitrina para que el docente pueda posicionar las materias que va a dictar. En este caso, el profesor Denis, aparte del seminario de especialización, va a dictar manejo de cámara, que es una materia muy importante dentro de la carrera. Profe, ¿cómo usted proyecta esta materia, manejo de cámara de televisión, en esa accional que va a tener con los grupos? Bueno, sí, profe, mire, cuando vi la materia dije cómo llevarlo, ¿verdad? Porque tiene muchos aspectos técnicos, tiene mucha información. Y es ahí donde entra la parte de la experiencia, donde uno busca la información de tu experiencia y dice, ¿sabes qué? Vamos a adaptarla a lo que es. Y yo tengo como una política que me gusta llevar al estudiante mucho al contexto real. Y ese contexto real se puede desarrollar a través de resolver problemas, de capacidad de resolver problemas. Entonces, llevarle los aspectos técnicos, el estudiante hoy en día tiene la información en sus manos, estamos en la era del conocimiento, ¿verdad? Puedes ingresar a cualquier página web, a cualquier área digital y encontrar la información de los planos, del estilo de la cámara, los píxeles, pero ¿quién te enseña a resolver problemas? ¿Quién tiene esa parte de esa capacidad de resolver un problema a la hora de una producción? Entonces, ese es el área que quiero enfocarlo. Quiero que ellos puedan resolver problemas de producción en cámara, resolver problemas técnicos dentro de la producción. Hay un momento en que si tú no le haces el balance adecuado a la cámara, vas a tener problemas, la imagen se te va a poner verde, vas a tener algunas conexiones. Entonces es necesario que el estudiante no conozca solamente la área de los planos y las tomas, porque como se lo digo, es la era de las comunicaciones, no podemos encontrar la información en nuestras manos. Es el momento de que el estudiante aprenda a resolver problemas a través de casos hipotéticos en donde podemos decirle, mira, si tenemos esta X situación, ¿cómo resolvemos ese problema?
¿Cómo resolverían ustedes ese instante que tienen para un minuto, menos de un minuto? ¿Cómo resolverían ese problema? Entonces, ese es el área donde yo lo quiero enfocar, además del área técnica, el área teórica, ¿verdad? Pero primordialmente a resolver los problemas. Definitivamente, profe, que es interesante eso, porque muchas veces lo aprendemos de la manera bonita, todo lo sencillo, y cuando nos ocurre un problema, realmente no sabemos qué hacer, no sabemos cómo tener una segunda opción. Inclusive algo tan sencillo de por qué utilizamos chroma key, por qué que algunos tipos de ropa no se deben utilizar a la hora de grabar. Entonces son pequeños errores que pues se desconocen, y la idea es que pues el estudiante ahora vaya preparado. Entonces esa capacidad de análisis, aún en tiempos de virtualidad, que se pueda manejar, sería excelente. Yo estoy que me matriculo, no, profe, yo no sé. Mira, Lynn dice una parte muy importante en cuanto mencionas a la parte sencilla. A veces sí, muchas cosas las agarramos sencillas, pero yo creo que a veces llega un momento en donde tú sabes que ya tú entras en la parte fundamental de la carrera, que la estás finalizando. Y en antes me quedé con algo que dijiste, cuando entré al medio, tú dijiste, cuando entré al medio, que llegaste a TVN, te sorprendiste de tantas cosas. Entonces pasa que cuando uno está en este tipo de situaciones, cuando está dando la clase, cuando está en una preparación, creo que el mejor aspecto o momento es ponerle atención a cada una de las cosas del profesor. ¿Por qué? Porque después viene la lamentación cuando estás dentro del medio, cuando estás cerrado en ese estudio y ves tantas cámaras. ¿Por qué no le hice caso al profesor Denis? Me dijo tal cosa, me dijo tal cosa. Pero yo creo que es un momento, como tú dices, la virtualidad, en donde podemos aprender cada cosa y ponerla en práctica a la vez. Claro que sí. Señores, vámonos a nuestra primera pausa, y cuando regresamos pues seguimos debatiendo muchos temas más sobre pues todo este tema de producción, que la verdad es muy apasionante. Ya regresamos. En Panamá somos pioneros en educación virtual. Hoy no hay distancias que limiten que puedas estudiar con Numesit Virtual. Estamos de vuelta en Tecnología en Acción, tu facultad te informa. Hoy nos acompaña el profesor Denis Serrano, Osiel Torres y nuestro querido coordinador Ricardo Camarena. Continuamos. Sí, bueno, después de esta pequeña pausa comercial, profe, seguimos con la materia de manejo de cámara. Anteriormente se tenía el concepto de que el manejo de cámara de televisión eran estas cámaras que estaban en los trípodes, estas cámaras grandes. Ese concepto ha cambiado porque la tecnología ha hecho que se amplíe los tipos de dispositivos que tienen para hacer cámaras. Ya las personas tienen en sus bolsillos, a través de sus unidades de celular, una cámara también para grabar. Entonces, ¿cómo ve ese aspecto, profe, de esa adaptación a la nueva tecnología que hace mucho más versátil hacer una grabación? Una área muy curiosa que ha tocado el profe ahorita, ¿verdad? Es cómo cambian las tecnologías. Y una de las cosas que viví en el proceso que voy entrando es cuando la televisión está haciendo justamente el cambio entre lo análogo y lo digital. Y ese es, como quien dice, me topé no solamente con el hecho de que habían muchas cosas distintas en la televisión, sino que tenía el cambio de lo análogo a digital. Yo aprendí a controlarlo, aprendí a tomar control de los videos, o del área de los videos, tanto análogo como digital. Entonces fue como un cambio radical. Me estoy adaptando, cuando recuerdan, me cambian todo. En cuanto a las cámaras, sí, hay señales nuevas, hay señales en donde te permiten mejor movilización, porque estábamos acostumbrados al cableado, y el cableado era algo, por decirlo así, incómodo a la hora de una noticia. Vámonos a la área de noticias, cuando ibas a cubrir un evento en donde se pelean prácticamente todos los reporteros por tener la primicia, y en ese momento el cableado te creaba o algún conflicto o algún problema. Entonces llegamos a una señal que creo que si todavía existe, que se llama Live View. Esa es una señal en donde el productor, o digo el camarógrafo, junto con el productor o el reportero, tienen una mochila en donde ellos se movilizan y llevan la señal, el receptor de lo que es. Entonces se conecta a través de la internet, y ese tipo de cámaras y señales que se le envía son a través de la web. O sea, si tienes una buena señal donde te está movilizando, puedes cubrir el evento, no te peleas con los demás, porque puedes desplazarte mejor en los lugares donde estás cubriendo el evento. Entonces, para efecto noticioso, fue una llegada muy buena a la área digital,
para los efectos de cámara también, de grabación, si nos llevamos y queremos transmitir en vivo algún otro evento educativo, es muy importante. Son cámaras costosas, cada cámara son muy costosas, y el estudiante en la materia por lo general tiene que aprender con las uñas. Uno se aprende las cámaras y la parte técnica con las uñas, pero dice que ese es el momento en que tú te haces, te realizas, porque de esa parte técnica, a pesar de que no tienes cámaras de 25,000, de 30,000 dólares, tú estás creando y estás elaborando, pero ¿cómo llegas? Entonces, ¿cómo llegas a ser productor si tenías una cámara que apenas costaba 200 dólares y ahora tienes que manejar unas de 25,000, 30,000? Es porque trabajaste en base a eso, y cuando llegaste adaptaste. Nuestros cerebros están creados para eso, adaptación, y nos adaptamos a ese contexto de la cámara. Cuando lo vemos solamente relacionamos, decimos, ok, esta cámara que tenía un área donde se capturaba la información, ahora estoy viendo que esta es otro sistema, pero es como decirlo así, la base de todo. Aunque el estudiante en el momento quiera menospreciar la cámara, por no tener el costo que es, o por no estar dentro del área de televisiva, porque cuando tú compras una cámara de esas es porque la vas a utilizar y por mucho tiempo, y son muy caras. Entonces, esa parte, tú dices, no, que tengo una cámara apenas, yo no voy a aprender como es. No, vas a aprender mejor, vas a aprender más, porque estás trabajando y estás tratando de trabajar con las uñas, de alguna manera tienes que sacar ese material mientras que eres estudiante. Cuando llegues a ser productor, es como andar en un Ferrari. Es como andar en un Ferrari, y es mucho más cómodo, es mucho más rápido, y eso te va a emocionar más, porque así mismo va a ser en las otras disciplinas, tanto audio como video, es lo mismo. Apréndelo ahorita, porque hay una cosa que yo les digo, y los estudiantes tienen que saber, que la base de la producción en vivo, cuando nos hablamos de aspectos técnicos, es la edición. Si tú sabes editar, en el momento en que llegas a producción en vivo, tú dices, relacionas, ok, mira, que aquí se edita, hay transiciones, y porque tú tienes es una edición en vivo. La producción en vivo es una edición en vivo. Tú estás editando en vivo, no hay regreso atrás, pero estás editando en vivo, estás switchando una señal, una información, pero todo es en vivo. Entonces, la base de eso es la edición, y ellos tienen que reconocerlo. O sea, si tú desarrollas la edición, tú desarrollas el concepto de ¿cómo se llama?, de producir en vivo, y tú desarrollas a la vez algunas otras virtudes para cuando, en el caso de Ociel, que quiere ser presentador, lo desarrollas, porque tienes que entender, cuando tú te vas a sentar frente a una cámara, tú tienes que entender el aspecto, disculpen la bulla, tienes que entender todo lo que está pasando en el proceso productivo, porque si no vas a lucir perdido. Va a un momento que vas a decir qué está ocurriendo, pero si tú sabes o tienes esa área, ese conocimiento de edición, tienes ese conocimiento de producción, tú vas a estar confiado y vas a lucir confiado y vas a tener esa capacidad de resolver problemas. Entonces, esa es una virtud, conocer la cámara, ya sea pequeña que tú tengas, la cámara que vas a tener en el momento, hasta la cámara de un celular. La cámara de un celular hasta tiene los mismos principios. Entonces, es necesario que el estudiante conozca, ¿verdad? Y como lo vamos a desarrollar, se lo digo a todos los estudiantes que están viendo este programa y a los futuros estudiantes, como lo vamos a desarrollar, va a ir parte técnica, y esa parte técnica es conocer no solamente qué tanto puede captar la información esa cámara, sino más bien cómo puedo yo resolver esos problemas que se me presentan en el momento de una producción. Entonces, yo les inspiro y les digo que entren a la carrera, a los estudiantes que están viendo y tienen alguna duda, entren a la carrera. Comunicación es una carrera muy bonita, es multidisciplinaria, tiene muchas áreas donde te desarrollas, eres filósofo en algunos momentos, tienes conocimiento de medicina cuando tienes que hacer entrevistas de medicina, tienes conocimiento y te vas elaborando, o sea, por decirlo así, un conjunto de conocimientos hermosos. Y esta carrera tiene eso, y te vas desarrollando como relacionista público, porque, o sea, no solo porque seas comunicador, vas también a desarrollarte como un buen comunicador delante del público, y eso te va a ayudar. Entonces, sí, el área de las cámaras, como le decía el profesor, necesario con lo que tengas en el momento. Y vas a ver que poniéndolo en práctica, cuando llegues al medio, solamente es cuestión de correlacionar.
correlaciono uno con otro y listo. Qué bueno, qué bueno. Qué agradable es escuchar cuando un docente se apasiona con su tema, con su carrera, con su materia. Eso nos lleva a hacer ese balance entre lo que es ser profesional en una área y la docencia a nivel, en este caso, superior, que tiene que ir de la mano porque transmitir esos conocimientos, el tema de la enseñanza no es fácil. Solamente creo que aquellas personas que le apasiona el tema de la educación están destinados a hacer este trabajo, porque es un trabajo que a veces agota, pero que al final da recompensas muy satisfactorias, no en economía, sino cuando vemos a nuestros estudiantes superarse, cuando vemos que el día de mañana en una tesis o un trabajo de grado, vemos que ese estudiante le hace una dedicatoria a un docente que marcó en un momento de su vida un aspecto. Entonces, eso es muy importante. En esa parte queremos felicitarlo, profe, porque creo que hemos hecho una contratación muy importante este año vinculándolo a usted con la facultad, que creo que le va a repercutir de manera positiva a nuestros estudiantes. Y también para que estamos tratando de cumplir con el objetivo que nos propusimos a inicio del año, que los programas también sean vinculables a las materias, a los docentes. Quiere decir que este link del programa posteriormente usted lo comparte con sus estudiantes que van a ver la materia de manejo de cámara para que ellos tengan un previo y puedan conocer cuáles son las expectativas, qué espera el docente de ellos y cómo va a plantear su clase, y forma parte del contenido académico de la materia. No sé, Osiel, usted que está en pleno ejercicio de sus funciones como estudiante, ¿qué espera? Porque usted sabe que va a dar esa materia. No, sí, yo creo que adelantarnos el profesor y diciéndonos es algo que, como usted lo dijo, lo apasiona y se le ve las ganas cuando a uno le gusta, cuando uno hace lo que le gusta, y realmente, bueno, a nosotros nos espera una tanda de tarea y de aprender sobre todas las cosas, pero ese es el objetivo cuando uno está en la universidad, aprender lo más que uno pueda para ponerlo en práctica en el campo laboral y saber, y por supuesto que lo que espero es aprender, me encantaría saber cómo se maneja una cámara en los estudios esos de noticias que uno ve, uno desde la casa ve todo bonito, pero detrás de eso bonito hay muchas cosas difíciles, hay un gran trabajo y siempre es bueno aprender cómo se manejan esas cámaras, qué pasa si en algún momento hay un inconveniente con esa cámara, pasa a la otra cámara. Yo creo que definitivamente va a ser una materia en donde vamos a aprender muchas cosas. Detrás de la cámara es la corredera, ¿verdad, profe? La mayoría de las veces se forma corredera cuando el problema es muy grande, cuando el problema es solucionable, usted está pasando y usted ni se da cuenta, porque es como yo les digo a un amigo, es como cuando tú eres jugador de las grandes ligas, tú luces tranquilo, tú sabes que no hay problema porque tú conoces lo que estás haciendo, entonces tú puedes llegar al estudio y de repente está pasando el problema y nadie se da cuenta, porque sabes manejar eso y hay una cuestión que el estudiante tiene que conocer cuando entra al medio, cualquier tipo de medio, es que tiene que tener los nervios de acero. Tienes que tener los nervios de acero y olvidarte de esa parte de que no, ¿qué hago? O sea, soluciona, no. Tienes unos segundos para resolver el problema, tienes unos minutos, menos del minuto. Usted, si nosotros hacemos una pausa aquí de unos segundos, se va a notar. En la televisión se nota aún más y tienes muchos televidentes. Entonces tienes menos del segundo para solucionar, pero tienes que lucir tranquilo, tienes que darle confianza a tu equipo, tienes que lucir, no está pasando nada, lo resolvemos, no hay problema, lo vamos a resolver. Entonces, esa es una parte muy fundamental la que acaba de decir el profe, la de los ánimos de tu equipo de trabajo, porque me pasó
recién comencé yo tenía bastante nervio y la señora productora que está aquí, Lynn Victoria, detrás de cámara siempre decía como que calma, es así, tienes que relajarte. Siempre al principio uno tiene como que eso, pero o sea, te fortalece ese equipo de trabajo, esa persona que está allí y te dice que todo va a salir bien, que te relaje, que te calme. Y yo creo que siempre es bueno aprender y siempre vemos cómo ella maneja el equipo, cómo está pendiente de todo. Y sobre todo el trabajo en equipo, porque el trabajo de las producciones audiovisuales no es individual, es un trabajo en equipo en el que cada uno debe confiar de lo que le toca a cada parte de ese trabajo, que creo que es importante. Profe, llegamos al tercer segmento del programa. Esta es la parte un poquito más relajada, ya entonces aquí queremos conocer a Denis Serrano, no solamente Denis Serrano el profesor, sino Denis Serrano el ser humano. Yo voy a empezar con la pregunta, profe, ¿usted es de la ciudad de Panamá o es de alguna provincia en específico? Yo soy de la provincia de Chiriquí y de ahí me trasladé hacia Panamá a trabajar. Sí, tenemos casa en Panamá, sí, actualmente vinimos acá por el tema de la pandemia, la provincia de Chiriquí, tenemos casa en Chorrera y bueno, y sí, soy de acá, de esta hermosa provincia. Así es, profesor Denis, la pregunta de fuego, ¿el profesor Denis cocina o no cocina? Me tocó aprender a cocinar. Cuando llego a la ciudad, me tocó aprender a cocinar porque la ciudad es cara. Cuando tú quieres y te gusta algo, es muy caro la ciudad. Entonces me tocó aprender a cocinar. Tuve que aprender a ser chef. Sobre la marcha. A veces hablaba con Arquimiro y le decía qué tengo que hacer. Entonces ahí sí me tocó aprender mucho y buscar nuevas herramientas y buscar algo. Dulce y esas cosas sí, no he incursionado en esa área, pero sí, en área de la cocina sí tengo que cocinar. Y ahora que lo estoy ejerciendo, estoy acá por acá. Bueno, me toca pronto ser padre de familia y hay que saber a cocinar. Entonces ya es más responsabilidad. Más responsabilidad. Tenemos historias de terror en la cocina, bueno, unos más que otros. Ociel. Hay cosas detrás de cámara que no salen en pantalla. ¿Algún caso así trágico en la cocina que usted dice, bueno, por ser mi primera vez no me quedó como muy bueno el plato o no era lo que yo esperaba? Y a mí me pasó siempre y todavía me sigue pasando, profe, con el arroz. Yo como que el punto del arroz aún no lo encuentro. O sea, cuando estoy cocinando, o me queda aguachado o me queda muy... No lo encuentro. Y yo cuando hablo con mi señora, mi esposa, le digo, ayúdame con el arroz porque no le doy. Son habilidades, profe, son habilidades. Yo creo que la pandemia, una de las cosas positivas que nos dejó para muchos el año pasado fue que tuvimos que de sí o sí aprender a cocinar mejor de lo que lo hacíamos, y los que no lo hacían tener que intentarlo, porque como dice el profesor, eso ayuda mucho a la economía del hogar, porque con eso nos dimos cuenta de todo lo que gastábamos afuera en comida, cuando podíamos llevar comida, solamente teníamos que sacar el tiempo para prepararla en casa. Ociel, yo sé que eso de la cocina no es el fuerte suyo, lo suyo es el deporte, así que yo le voy a permitir que usted le haga la pregunta deportiva al profe Denis. Bueno, sí, profe, por ahí nos sentamos a hablar y le cuento una anécdota de mi cocina. Aquí en vivo no. La pregunta del millón. El profe se mantiene, el profe corre, hace ejercicio. Chiriquí es una provincia bastante fría y no sé, corre, se mantiene, hace ejercicio, está en condiciones, juega el profe Denis y aguanta unos 90 minutos de un partido. Sí, bueno, en el 2000, creo que fue en el principio del 2019, comencé la carrera por hacer ejercicio. O sea, normalmente hacíamos ejercicio, pero muy sencillo, ¿verdad? Pero comencé la carrera por hacer ejercicio porque ya es un tema de salud. Por el tema de salud, fui al médico con mi papá en ese momento y el médico me dijo, ¿sabes qué? Una de las cosas que te ayuda a prevenir muchas enfermedades es hacer ejercicio. Y por el tema de salud nos fuimos y comencé esa carrera
comencé corriendo con el ejercicio más sencillo que tenemos, que es el correr. Comencé corriendo y debo decirle que bajé bastante de peso y también entonces ahí le incursioné la parte de las pesas. En cuanto a fútbol y eso, no soy muy bueno, así que no lo juego. Y lo que es béisbol, ahorita mismo, porque como es la pandemia, muchos deportes se han detenido. Pero sí, lo que es la parte de gimnasio y lo que es correr, seguimos manteniéndonos. Vamos al aeropuerto casi todos los días, no todos los días, ¿verdad? Porque hay tiempo de descanso. Vamos al aeropuerto, nos recreamos y eso es muy importante porque si estás produciendo también en tu área creativa, no te tienes que encerrar, sal a correr, sal a buscar esa inspiración y a los estudiantes es como para que ellos tengan una referencia más adelante, que busquen esa inspiración en un deporte, en algo cultural, viendo teatro, escuchando música. Eso es muy necesario. No solamente hay que enfocarse, al estudio completamente, tienes que buscar ese hobby que te ayude. Por lo general, a mí me gusta mucho la lectura y paso a veces mi tiempo extremadamente incursionándome en la lectura, nuevo conocimiento, me ayuda a conocer de otros lugares, otros países. Yo puedo conversar con una persona que haya ido a Francia y esa persona coordinamos con los mismos aspectos porque yo leí, pero él fue. Entonces, es un área que yo le meto mucho a la lectura. Si me pones a un balance entre deporte y lectura, te voy a decir que prefiero la lectura, pero no dejo de darle mérito al deporte porque te ayuda en la salud. Se mantiene activo, profesor, y eso es bueno. Nosotros viajamos a través de la lectura, eso es importante. Profesor, si no hubiese estado en este ámbito de la producción, ¿cuál hubiese sido la otra carrera del profesor Denis? ¿Cuál hubiera sido esa carrera de sueño? Yo tengo que decir que si vuelvo a nacer, escojo nuevamente comunicación social. Es una carrera que yo quiero, es una carrera que me apasiona. En todo lo que hago lo reflejo, me gusta. Si tengo que volver a nacer y me ponen a elegir, yo elijo nuevamente comunicación social, yo elijo nuevamente mi área. Mis experiencias son mías, es algo que yo voy a tener toda la vida, quien contarle, quien transmitirle a mis estudiantes, contarle a mis hijos, y eso no lo cambio. Yo no cambiaría mi carrera, no lo cambiaría. Carreras que me gustaban cuando era estudiante era la medicina. Eran carreras que me atraían. Sí, pero imagínense que yo estudio comercio y de repente cuando llego que quiero estudiar medicina me dicen no, entonces faltó orientación. En ese momento faltó orientación porque hay un tema con los estudiantes que vienen de los colegios o que van a punto de entrar al colegio entre cuarto y quinto año, es que no hay orientación. Entonces hay que orientarlos hacia el área. Porque más adelante cuando tengas, por decirlo así, quieras meterte a un área científica no vas a poder porque entraste a comercio. Exactamente. Sí, yo creo que eso es una debilidad que tiene el sistema educativo panameño que encajona a los estudiantes desde el bachillerato, a un bachillerato en comercio, un bachillerato en ciencia, cuando el estudiante quizás no tiene esa madurez suficiente para saber cuáles van a ser sus intereses profesionales. Entonces ahí deberíamos ir viendo la posibilidad de tener bachilleratos integrales y que el estudiante, una vez que salga preparado con todas esas generalidades, pueda seleccionar y no restringir a una edad de 14 años, 15 años cuando ellos seleccionan el bachillerato. Pasa mucho con los estudiantes que le tienen miedo a los bachilleratos científicos, porque hay un mito de que son muy duros, entonces van por la parte más fácil. Y ahí entonces sucede lo que dice el profesor Denis, que de repente sus intereses cambian, la madurez los lleva a ver otros horizontes y ya tienen un rumbo definido con un bachillerato. Profe, en esta parte vamos a entrar ya, casi terminando el programa, a los saludos, para que usted también tenga esa oportunidad de mandar saludos a las personas que van a ver este programa, sus conocidos. Obviamente que usted está ahorita mismo en Chiriquí, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces aquí le permitimos, profe, para que pueda mandar esos saludos personalizados. Bueno, más que mandarle saludos, me gustaría inspirar a los estudiantes de la carrera, los estudiantes que se aproximan a estudiar, que tienen, valga la redundancia, que se aproximan a escoger la carrera de tecnología, de diseño gráfico, del área de nosotros de la tecnología en medio ambiente. Inspirarlos a que se incursionen, que inicien,
el campo está abierto, hay un campo muy grande, ya no solamente es la televisión, ya no solamente es el área institucional, también están todas las empresas. La pandemia cambió muchas cosas, la pandemia nos consolidó la área tecnológica, consolidó, por decirlo así, porque veníamos como una adaptación, se venía incursionando de una manera, por decirlo sutil, pero cuando llega la pandemia, como pasó en la época de la era industrial, ¿verdad? Entonces, en este momento llega la pandemia y lo que hace es que consolida la era digital. La consolida, le dice, no, ya este es el momento y esta es nuestra época, este es el tiempo de la era digital. Entonces, yo les digo a los estudiantes que están en ese proceso, orientándolos, articúlense, entren a la UNESID, entren a esta carrera hermosa que es de tecnología y entren también a la área de diseño gráfico, todo lo que tenga que ver con comunicaciones, porque a empleo va a haber mucho desde ahora en adelante, más que en los años en que yo entré. Ahora hay mucho más y viene mucho más. Entonces, saludos de verdad a todos aquellos compañeros que trabajaron o que trabajan, por decirlo así, porque a veces trabajamos por manera independiente, que trabajan en el área de comunicaciones. Saludos a todos aquellos presentadores y amigos de TVN y también tengo amigos en Medcom. Saludos a ellos. Y bueno, si conocen a alguien, que lo traigan a la UNESID, ¿verdad? Porque esa es la carrera que está un poquito, por decir, no un poquito, muy acoplada. Y ahora con estas nuevas actualizaciones que el profesor dice que vienen para este año, venimos mejor. Entonces, sí, inspirarlo y que entren. Listo. Señor Osiel Torres, sus saludos. Bueno, sí, mandar un saludo siempre a todas las personas que sintonizan y ven el programa de Tecnología en Acción, que siempre están pendientes a los temas, que estén pendientes ahí el programa porque vienen muchos temas interesantes y lo decía el profe, este año vamos a interactuar más con estudiantes y profesores de la facultad, así que vamos a estar un poco más unidos, así que solamente pendientes y siempre que estén anuentes de todo lo que se habla en el programa, que es productivo para aprender sobre todas las cosas, ponerlo en práctica. Saludos para todas esas personas. Estoy sorprendida que la lista no ha sido larga, profe. Dijo que este año iba a ser un cambio. Como quiere ser diputado de San Miguelito, entonces ya tiene que manejar otro. Me está comprometiendo con ese comentario. Ya yo no de política. Nunca he pensado en política. Ay. Bueno, de verdad que ha sido muy interesante el programa el día de hoy. Profesor Camarena, le dejo las palabras de cierre y bueno, a todos nuestros radioescuchas a que nos sigan sintonizando en nuestro canal de YouTube. Seguimos transmitiendo mucha información para todos ustedes. Bueno, primero de todo agradecer al profesor Denis Serrano, creo que ha sido muy didáctica el programa del día de hoy. Invitarlo, profe, para darle continuidad a este programa, ya que lo que queremos hacer es eso, tener siempre el enlace con el docente previo al inicio de alguna de las materias, conocer esos objetivos, cómo se proyecta, pero posteriormente también que nos pueda vincular a estudiantes. Una vez que ya tenga el grupo en sus manos, que nos pueda seleccionar a estudiantes que ya avanzada la clase puedan entonces presentarse en el programa y participar, porque eso es lo que queremos, que el estudiante también se proyecte con un conocimiento ya adquirido luego de que la clase ha transcurrido. Entonces, de esa manera nosotros podemos evidenciar también los aprendizajes de nuestros estudiantes y cómo impacta directamente el docente en esos estudiantes y sobre todo hacer las mediciones hacia las carreras. Invitarlos a todos también para que recuerden que estamos todavía en periodo de matrícula. Las clases para primer ingreso empiezan el 6 de marzo, así que aquellos que tengan algún conocido que quieran estudiar en UNESID, y bueno, nosotros hacemos la invitación específica para las carreras que forman parte de la facultad. Tenemos producción audiovisual, la estamos ofertando de manera semipresencial y también virtual, diseño gráfico también semipresencial y virtual. Tenemos la carrera de sistemas también semipresencial y virtual, la carrera de licenciatura en administración de la gestión ambiental semipresencial y virtual, el técnico en edificaciones semipresencial y virtual, el técnico en ingeniería eléctrica semipresencial, el técnico en ingeniería electrónica semipresencial. Hacemos ese énfasis en cuáles son semipresenciales y virtuales, porque ahorita estamos en una coyuntura que todas las clases son virtuales. Dios primero, cuando superemos esta situación,
los grupos regresarán a la semipresencialidad y los que se mantienen virtual mantendrán la virtualidad. Eso ha abierto también un escenario muy importante porque antes un estudiante, digamos, en la provincia de Chiriquí que quería estudiar producción audiovisual, si no tenía una ubicación en Panamá, de repente no lo podía hacer. Hoy en día la universidad abre ese abanico de opciones y el estudiante desde este momento puede estudiar producción audiovisual en la modalidad virtual. Y si regresamos a la normalidad con la semipresencialidad, se va a mantener también ese grupo virtual, así que vamos a tener estudiantes de todos los rincones del país estudiando. Esto también es para todas las carreras que van a abrir a partir del mes de marzo, así que estamos todavía a tiempo de matrícula. Si conocemos estudiantes, vamos a correr la voz. Creo que es muy importante que en este tiempo que hemos vivido difícil el año pasado, no abandonemos los sueños de estudiar. Creo que tenemos que sacar esa posibilidad y por lo menos que nos quede el recuerdo de que tuvimos tiempos difíciles, pero nos quedaron ciertos aprendizajes. Pude aprender a manejar, pude aprender a cocinar, me leí tanta cantidad de libros, comencé mi carrera universitaria, estreché mis lazos familiares. Yo creo que tenemos que buscarle la parte positiva a todo lo que está pasando, a todo lo negativo. Y eso le da un balance a las cosas. Y yo creo que no solamente quedarnos con la tristeza de lo que está sucediendo, porque sabemos que son situaciones tristes, pero no nos podemos quedar estáticos. Yo creo que el ser humano tiene que buscar esa movilidad de cambio y siempre a favor. Entonces yo creo que es muy, muy importante esto. Nos despedimos. El próximo viernes vamos a tener otro tema interesante, siempre en compañía de Lynn Victoria, Dosiel Torres. Les agradezco mucho el apoyo que han mostrado siempre para el programa. Profesor Denis, nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros este programa. Y bueno, por ahí le estaremos compartiendo el link para que puedan entonces vincularlo con las diferentes personas con las que tienen relación. Así que nos vemos el próximo programa. Hasta luego.